El escándalo de los plagios, las irregularidades y los fraudes en los currículum de nuestros dirigentes amenaza con convertirse en un tema de mayor magnitud de lo que podíamos haber imaginado, aunque eso sí, con mayores consecuencias para unos que para otros. Por ejemplo, para Carmen Montón todas las consecuencias del mundo. Las obligaron a dimitir como ministra y la obligaron en su propio gobierno, en su propio partido. ¿Por qué? Porque lo que pretendían era poner en un brete a Pablo Casado, que tenía algún asunto, al parecer, oscuro con un tema de un máster. Pero bueno, da la impresión de que Pablo Casado al final va a ser el menos damnificado por todo este escándalo, puesto que la Fiscalía del Supremo ya ha pedido que se archive el caso porque no encuentra indicios de ilegalidad por ningún lado. Sin embargo, a Pedro Sánchez el tema de su tesis doctoral sí le está causando serios problemas. Los periodistas siguen todos los días publicando nuevos elementos y, por ejemplo, hoy mismo OK Diario dijo que, además de todo lo que se ha dicho, también plagió una conferencia del presidente de la Cámara de Comercio de España, el señor José Luis Bonet, que como ustedes saben es el presidente de Freixenet. Es decir, que para colmo siguen saliendo cosas y OK Diario sigue publicando. Han pasado 8 días y todavía no nos han puesto ninguna demanda. El caso es que mientras tanto esa columna de humo que trató de difundir Pedro Sánchez para que no se hablara tanto de su tesis sino de otras cosas, lo de la reforma constitucional para quitar los aforamientos a los políticos que hubieran actuado, pero no en ejercicio de su cargo, sino de modo personal, también se va complicando. Hoy mismo Adriana Lastra decía que no, que ese aforamiento habría que quitárselo también a aquellos que hubieran cometido en el ejercicio de su cargo algún delito de corrupción. Pero claro, todos sabemos a qué se refieren cuando hablan de corrupción, pero en el Código Penal no hemos encontrado ningún delito tipificado como tal. ¿Qué es la corrupción? ¿Quién lo deberá determinar? El Gobierno, consciente de las dificultades que está encontrando con este asunto, tal como ha anunciado hoy Isabel Celaá, la ministra portavoz, ha decidido pasar la patata caliente al Consejo de Estado. Que ellos decidan lo que se hace con esto del aforamiento, porque nosotros nos hemos metido en un charco y ahora no sabemos cómo salir. El caso es que, mientras tanto, siguen naciendo otros escándalos. Y, por ejemplo, tenemos otra ministra, Meritxell Batet, la de Política Territorial, que ha pasado unas últimas horas también delicadas, cuando Ernest Maragall, ustedes ya saben, el hermano de Pasqual Maragall, Ernest es conseller de Exteriores de la Generalitat de Cataluña, y ayer se le ocurrió decir en una entrevista en la radio, claro, es que la ministra Meritxell Batet nos prometió que el gobierno presionaría a la Fiscalía para rebajar las penas a los golpistas. Imagínense la que se ha liado. ¿Cómo? Que el gobierno pretendía luchar contra la independencia judicial y meter mano en la Fiscalía. La ministra lo ha negado todo y de momento parece que él ha tenido que recular y decir que bueno, que quizá no era eso, pero ahí ha quedado la duda acerca de lo que está pasando. Y por cierto, un detalle que no podemos pasar por alto. ¿Se acuerdan ustedes del perro y el gato? El odio que se tenían Felipe González y José María Aznar, que se odiaban, no se soportaban. Pues la verdad que en las últimas horas les hemos visto de lo más amiguitos. Ha tenido que ser el 40 aniversario de la Constitución quien juntara a dos expresidentes que históricamente no se han soportado y la verdad les hemos visto afables el uno con el otro, simpáticos y hasta coincidiendo en la defensa de la Constitución, en decir que la amenaza del separatismo en Cataluña es el auténtico peligro de España y bromeando entre ellos acerca de, bueno, tú estuviste más tiempo que yo en la Moncloa y cosas por el estilo. La verdad es que ha dado gusto escucharles. En fin, son asuntos que abordamos hoy en Distrito de Televisión, o sea que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra mesa de análisis en la que esta noche nos acompañan Vicente Montañez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Gracias también Julián Gómez Brea por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Lorenzo Badía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Silvia Saavedra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bienvenida también. Bueno, la verdad es que el tema este de los currículum de nuestros dirigentes sigue y sigue y sigue. Y a Pedro Sánchez parece que le crecen los enanos en su circo. Hoy mismo, OK Diario publica una nueva información en la que aseguran que, además de todo lo que se ha dicho, Sánchez también plagió en su tesis al presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, ya saben, José Luis Bonet. La verdad es que no hacen más que publicarse cosas después de que el propio Pedro Sánchez amenazara a los medios de comunicación con querellarse contra ellos. Luego dijo que querellas criminales no, pero con demandarles.
El caso es que en OK Diario todos los días publican un faldón en el que dicen cuántos días han pasado, ahí lo tienen, resulta que han pasado ya 8 días y la demanda de Sánchez sigue sin llegar. El tema es que, bueno, el tema de este asunto de la falsificación de currículum se ha convertido en una historia que está afectando bastante. ¿Hasta qué punto llegará? Esa es la gran duda. No sé, Lorenzo, qué impresión te da. Parecía un tema menor, pero que parece que va adquiriendo proporciones desmesuradas, ¿no? Yo creo que sí, que parecía un tema menor y además, como al principio, contaba con el respaldo de de todo el grupo de partidos que parlamentariamente están apoyando este gobierno títere y este gobierno de cheque en blanco. Bueno, pues yo pensaba, la verdad, unido al hecho de que también había bastantes medios de comunicación que apoyaban al presidente Sánchez. Sí, el país desde un primer momento lo defendió, hasta que ayer finalmente se vio obligado a llevar en portada que había falseado también. Sí, lo que pasa es que eso tiene lo del país yo creo que tiene una doble interpretación, porque se presta a pensar que han puesto algo encima de la mesa pues para tapar, digamos, la parte más mollar, la parte del fondo, ¿no? En todo caso, exactamente, yo creo que parecía un tema pues relativamente menor, que pues podía estar en los medios y en las portadas 2, 3, 4 días, pero que se está convirtiendo probablemente, y pese a yo diría, las gravísimas acusaciones que se pueden verter sobre este gobierno, de una trascendencia para el resto de los ciudadanos infinitamente mayor, todavía no digo que esto no sea un tema. Hay temas mucho más graves, pero a ver, pregunta de concurso, ¿se convertirá este tema de la tesis en la tumba de Sánchez? Yo creo que sí, y fundamentalmente por el punto de inflexión que hemos visto en Podemos. O sea, Podemos ha apoyado al gobierno de Sánchez desde hace ya, desde la moción de censura hasta ayer. Y el PDCAT y Esquerra pensando también. en que pues irían colándole, lo mantendrían con respiración asistida y le irían colando propuestas y formulaciones populistas respecto a las cuales pensaban que podrían ir capitalizando también. Y yo creo que es que se han dado cuenta de que este enfermo está muy, muy, muy enfermo, es decir, que huele a fiambre. ¿Y qué han hecho? Pues cortar por lo sano, porque probablemente Pedro Sánchez, si quiere salvar, no digo el gobierno, sino la Secretaría General del partido para volver a presentarse en las siguientes elecciones, necesita convocar ya. Al final se verá ante la tesitura de decir, o admito una dimisión, cosa que yo creo que no va a dimitir. Ni en su vocabulario. Su única huida posible es disolver cámaras y convocar elecciones. Cámaras para blanquear este asunto y que el pueblo, las votaciones, pues puedan decir, a nada que tenga, y más conociendo a Pedro Sánchez, a nada que tenga, ahora tiene 84 diputados, ¿no? Como saca 85, yo estoy seguro que este hombre sale y dice, victorioso. Me han perdonado absolutamente. Silvia, ¿qué opinas? ¿Va a ser el punto que va a obligar a Sánchez a mover? Bueno, esto la verdad es que parece que va como por capítulos, ¿no? Parece una película de estas de misterio, ¿no? Que cada vez van saliendo más elementos y el espectador tiene que ir juzgando si copió su tesis, si copió en su libro, si lo escribió otra persona. Y bueno, pues hay varios elementos que van saliendo en los medios de comunicación y cada día nos levantamos con una noticia. Y sí, puede ser efectivamente su tumba porque Pedro Sánchez, cuando tomó posesión y también en todas las declaraciones, siempre ha manifestado que los políticos pues tienen que decir la verdad acerca de su currículum y tienen que cumplir rigurosamente las leyes y las normas igual que todos los ciudadanos. Y esto significa que, claro, que tiene que hacer una tesis doctoral cumpliendo todas las normas y todos los requisitos y el mismo. La verdad es que cuando personalmente vi el programa, la entrevista que le hizo Ana Pastor en La Sexta, él contestaba con monosílabos acerca de su tesis, lo cual me llamó mucho la atención porque no introdujo ninguna anécdota, ningún elemento. Qué lejos queda esa entrevista en la que él todavía defendía absolutamente todo y lo negaba todo. Ya, en pocos días han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Sí, pero me llama mucho la atención la respuesta a base de monosílabos. O sea, el presidente del gobierno tiene que ser honra y parecerlo y tiene que responder, y ahora va a responder en el Senado y esperemos que responda en el Congreso de los Diputados. A este paso también en el Congreso. Vicente, ¿qué te parece? Yo no creo que le vaya a pasar, indudablemente puede pasarle factura en el corto plazo, pero no creo que vaya a suponer, ni muchísimo menos piensa disolver las cámaras, aunque soy de los que piensa que creo que es lo que debería hacer, pero no por esto, sino por todo lo demás, pero no creo que
vaya a ser así. Y de hecho, pongo un ejemplo, no pudo la corrupción que se instauró, y yo creo que fue uno de los elementos determinantes por el cambio de la aritmética parlamentaria, si no pudo con determinadas posiciones en los partidos, mucho menos esto, que al final es de bastante menor calado. Yo creo que además también les interesa mantenernos discutiendo sobre si plagió 2 líneas, 3 líneas, 7 o 28 o media tesis, porque mientras tanto yo sigo diciendo lo mismo. Esta es la auténtica columna de humo, no la de la reforma constitucional. Claro. Esta es la gran columna porque, oye, nadie se pregunta, hace escasos meses era absolutamente imposible pagar las pensiones, totalmente. Yo recuerdo al señor Montoro diciendo que no. Luego llegó el PNV y parece ser que sí. ¿Qué pasa? ¿Ya se pueden pagar las pensiones? ¿Ya no tenemos ningún problema? Pues, señores, en absoluto, seguimos teniendo muchísimos problemas. Estos y algunos más que no nos están contando. Con lo cual, yo creo que intentará lidiar la situación en la medida de lo posible, y lo que en general está perdiendo es la clase política, porque la percepción que sí que empieza a tener la ciudadanía, ya los teníamos como un poco corruptos, o al menos algunos de ellos, ¿verdad? Y ahora empezamos a pensar que encima tampoco son ni de lejos los mejor preparados. Julián, ¿qué impresión te da? Pues creo que voy más por la tesis de Vicente, es decir, que Pedro Sánchez si algo ha mostrado ahora es su descaro, su capacidad de resistir frente a todas las adversidades. O sea, soportó con estoicismo el rechazo absoluto de los líderes de su partido, entonces es un fajador. Entonces tiene pocos méritos, pero uno de los que tiene es que es un hombre, al parecer, atractivo y guapo. Yo no entiendo mucho de eso, pero y tiene otro elemento que para mí, y es dentro de la psicología del éxito, el no ver obstáculos, el creer, tener mente mágica, o sea, todo es posible. ¿Mágica entonces, o mágica? Mágica, sí. mágica. Entonces, este hombre siempre buscará cualquier elemento para superarlo, o sea, entonces no creo que vaya a ser. Y comparto en que ahora el daño que este asunto de los máster, que empezó con Cristina Cifuentes y que ahora sigue con el doctorado, el daño que ha hecho a la percepción de la clase universitaria es mortal. No, o sea, el auténtico damnificado aquí son las universidades, sí, el nivel educativo español y los estudiantes que tratan de hacer las cosas bien. Yo personalmente soy licenciado en Derecho, tengo un máster en alta dirección y estoy haciendo un doctorado, o sea, soy doctorando y trabajando y me cuesta mucho. Entonces ahora pues estoy bajo sospecha de que quizás pues esté pagando a alguien, o pues ya en los comentarios, bueno, tienes un negro, tienes un blanco, o ¿qué pasa? Pues esto nos hace mucho daño a los que... Tranquilo para tu doctorado, porque como el gobierno anulará las comillas por decreto, ya no será problema no entrecomillar las referencias. Creo completamente que, con mis respetos a la entidad, que es un completo zarupeto, es decir, es un impresentable. Entonces parece ser que hubo un diseño de marketing de un cierto sector del PSOE que dijo, vamos a dotar a este Ken, este muñeco bien parecido, y que además es lanzado, que tiene descaro, vamos a dotarle además de una capacidad intelectual, vamos a añadirle la sabiduría, claro, por ahí han fallado. Para eso le ponemos un doctorado. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas? La verdad es que el diario El Independiente, el periódico que dirige Casimiro García Abadillo, ha publicado una encuesta del Instituto DIM en el que asegura que un 57% de los encuestados creen que sí, que Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas. Es curioso este resultado porque en apenas 3 meses ha subido 6,5 puntos con respecto a la misma encuesta que se hizo en el mes de junio, donde apenas un 50,4% opinaban que sí. Y la verdad es que el porcentaje es mucho mayor en otra pregunta que plantean acerca de usted cómo cree que lo está haciendo el gobierno de Sánchez. Y creo que en torno al 80% sale diciendo que o regular o mal. En fin, ante esta demanda social que parece que crece de elecciones anticipadas, hoy el periódico La Razón, en su portada, asegura que tanto PP como Ciudadanos están ya viendo elecciones antes de verano. Y entrecomillan una frase, no llega a otoño. ¿Realmente se producirá ese adelanto electoral? No sé, en Ciudadanos, ¿qué pensáis? El otoño empieza mañana. Hombre, ¿no? nosotros... No, supongo que se refiere al otoño del siguiente año, no este.
Nosotros pensamos que no va a resistir porque tiene unos socios muy endebles que le están pidiendo prebendas que finalmente no va a poder dar. Están, por un lado, los independentistas, sus socios catalanes, sus socios vascos, que ya están pidiendo además un modelo de Estado que se configure el Estado vasco y el Estado catalán de modo semejante a la organización en Europa, ¿no? Que España sea como una especie de Europa. Y le están pidiendo además, creo que 37 competencias más. Están todo el rato, bueno, pues pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no creo que vaya a poder resistir, porque es que son demasiadas peticiones que él no va a poder otorgar, si es que va a ser inviable e imposible, y negociar con los independentistas va a ser imposible, vamos. A ver, nos aventuramos a hacer un calendario electoral, sabemos que antes de fin de año tendremos elecciones andaluzas, porque parece claro que Susana Díaz, en fin, el propio Ciudadanos ya ha escenificado, bueno, yo os quito el apoyo para ya distanciarse, porque parece que para noviembre quizá podamos tener elecciones andaluzas antes de que salgan las sentencias de los ERES para Navidad, aprovechando teóricamente esa ola de prestigio y popularidad que tenía Pedro Sánchez y por tanto el PSOE. Susana Díaz lo tenía claro. En mayo próximo tenemos las municipales, las autonómicas, las europeas. Se supone con las europeas se unirán, ¿no? Sí, parece bueno, que sí. lo que sí sabemos es que si se convocan generales no pueden ser ni 3 meses antes ni 3 meses después de otras elecciones ese mismo año. Si se hace coincidir, sí. Pero si no coincide, no puede ser ni 3 meses antes ni 3 meses después. Sí, pero... Con lo cual, ¿a dónde nos vamos? ¿A hacer unas elecciones antes de esa primavera electoral o ya después, antes de verano? ¿Qué os parece? Bueno, la pretensión de Sánchez, desde luego, no será la de hacerla antes, pero visto lo visto, yo lo que creo es que no va a tener otro remedio que convocarlas, pero muy rápidamente, porque es que se les está yendo el... Luego hay otra cuestión... ¿Pero tan rápidamente como para irse a convocarlas para febrero, por ejemplo? O incluso antes. O incluso antes. Daos cuenta que además de todos los frentes que acabamos de decir, tiene otro gordísimo en el Ministerio de Justicia, que como los rumores prosperen, ahí hay una prevaricación como la copa de un pino, en donde ha habido un señor que además... por lo de Baltasar Garzón. Que además resulta ser familiar, ser de la familia Botín, parentesco con la familia Botín, que según esos rumores habría sobornado con 30 millones de euros a la presidencia del gobierno de Guatemala y que después, condenado o procesado allí, para no ser extraditado, utilizó las cloacas del Estado. Buenas artes o las cloacas del Estado a través de Villarejo, que él ya se encargó de utilizar. Villarejo, también. un policía que, como ustedes saben, está en prisión, en este momento está siendo investigado, y que al mirar en sus notas parece que tenía una reunión con María Dolores Delgado, la actual ministra de Justicia, de cuando era fiscal, muy estrechamente relacionada con Baltasar Garzón. Ahí podemos leer porque no sabemos lo que ocurrió en realidad. Exacto, que recuerda muchísimo las anotaciones que tiene con las... Luis Bárcenas. A Bárcenas. En los papeles de Bárcenas, claro. Con iniciales diciendo a quién se referirá. Exactamente, y Bárcenas sería lo que fuera, pero los papeles han resultado ciertos. Y el Partido Popular ha sido condenado precisamente por esos papeles. Y que no hayan trascendido a todas las personas cuyas siglas estaban ahí escritas no quiere decir que no fuera cierto, entre otras cosas porque los que estaban allí y los aludidos no se han querellado contra el periódico que los sacó. Que tenemos en este gobierno de Pedro Sánchez escándalos de mayor calado. Y sin embargo, no nos estamos ocupando ni del Ministerio de Justicia con este escándalo, ni del Ministerio de Defensa con el problema que planteó Margarita Robles con Arabia Saudí, ni eso parece que ha remitido un poco. Ni de Meritxell Batet con el tema de Ernest Maragall. Y nos estamos preocupando de la tesis doctoral, que es lo que podría convertirse en la tumba de Pedro Sánchez. Yo creo que sí, porque las otras cuestiones aluden más. Es más personal, es algo que le afecta a él más personalmente. Sí, que la gente lo entiende más claramente, pero es muchísimo más grave lo otro. Él tiene que ser honrado, o sea, él de hecho ha hecho la honradez, ¿no? Se ha presentado como la alternativa al gobierno corrupto del PP, ha sacado adelante una moción de censura por primera vez en el país, y él se ha presentado como una persona que va a luchar contra la corrupción. Entonces, si él mismo ha plagiado o bien le han hecho la tesis, él es la encarnación de la corrupción. El que decía, qué envidia países como Alemania, donde dimite un ministro por haber plagiado su tesis doctoral. Exacto. Yo creo que, es decir, él entró básicamente, yo no creo que por los méritos que hicieron, sino por los despropósitos que hicieron los anteriores. Con lo cual, es decir,
había ganas de sacar al señor Rajoy del gobierno y así fue, ¿no? A partir de ahí, yo creo que, insisto, creo que no le va a pasar más factura exactamente igual que el resto de temas que podéis. Al final, discutir de si van a haber elecciones adelantadas o no, yo creo que la clave está en si al final, con la estratagema que se ha inventado, van a ser capaces de aprobar unos presupuestos generales este año. Es decir, si son capaces de lanzar un presupuesto hacia adelante, aguantará hasta el final de la legislatura si y solo si Bruselas le consiente la modificación del techo de gasto, cosa que no parece tampoco muy viable. Pero, ni tampoco los presupuestos se pueden aprobar. Bueno, al menos lo están intentando. Yo creo que sería la única inconstitucional, fórmula. según el Tribunal Constitucional, hay 14 sentencias que prohíben hacer eso, de meter una enmienda en una ley que no tiene nada que ver con la otra para bloquear otra ley, ¿no? Pero efectivamente, con lo cual yo creo que ahí sí que será donde directamente se le acabe todo el fuelle y se le empezarán a desmoronar. Se le van a empezar a desmoronar porque van a no cuadrarle las cifras, entonces tendremos los resultados de déficit público, empezaremos a tener los datos de cierre de año de tasa de desempleo, los niveles de crecimiento en términos de Producto Interior Bruto, y todo esto, absolutamente todo, apunta bastante feo. Y él necesita un refuerzo para que le puedan cuadrar las cuentas, que es subir esos famosos impuestos. Pero una subida de impuestos frente a unos malos resultados y con un montón de enanos criándoles por el camino, lo único que le va a abocar necesariamente es a disolver las Cortes y convocar elecciones. Sí. Bien, es que el asunto, lo que yo entiendo es que es un tema que cala mucho, que llega mucho a las bases sociales, es decir, al pueblo, en el sentido de que ha sido tan triturado. Entonces, por la comparativa, o sea, el acoso y derribo que tuvo Cristina Cifuentes por el mismo... Que al final no la tumbaron por eso, tuvieron que sacar más artillería personal para destruirla personalmente y acabar con ella. Entonces, claro, es algo que todo el mundo entiende, aunque claro, efectivamente este hombre es fajador, es luchador, y si hay presupuestos, pues por él no... Pero ha quedado tocado, porque este hombre, bueno, y todo lo que dice es mentira y se desdice, o sea, hoy dice una cosa y mañana, entonces ha llegado, o sea, la aritmética que tiene 84 diputados para una Cámara de 350 es que da mucha risa. Y luego el discurso cada vez, el otro día dijo en la entrevista que yo soy el presidente de gobierno y en la Cámara se hará lo que yo quiera. Bueno, porque como le apoyan todos los partidos frikis, entonces, mientras le den su apoyo puede hacerlo, ¿eh? Entonces, este hombre encarna la falsedad personificada. Para mí es o sea, puede ser presidente, o sea, no está de presidente de gobierno aunque sabemos que es un sistema que no es presidencialista, sino parlamentario, pero no casa bien que alguien llegue a ser presidente de esa forma. Será legalmente, bueno, lo dudo que sea legalmente, pero es una ilicitud, es un fraude de ley, o sea, es forzar la ley, interpretarla de tal modo para llegar por esos mecanismos tan abyectos con los socios que tiene. Entonces, claro, aquí sí que va a ser vital los cálculos de los socios que le apoyan y la reciprocidad entre ellos. Pero precisamente por eso, Vicente, lo que él comenta de que en la Cámara será lo que yo diga, además de la falsedad a la que tú aludes, fundamentalmente lo que verdaderamente refleja es la ignorancia supina. O sea, ¿por qué es un gobierno tan absolutamente débil? Porque no controla el Parlamento. Por lo tanto, ¿cómo puede decir que esta Cámara hará lo que yo quiera? De ninguna manera. Pero en todo caso, yo sí que estoy con lo que dice Julián, en parte. Le has dado la vuelta a Vicente y a Julián. Vale, perdón, Vale. perdón. Pues con Vicente. Al decir que si este hombre aprueba los presupuestos, bueno, pues a lo mejor este tema de la tesis, etcétera, se podría olvidar. Pero primero, los presupuestos, si se aprobasen, y lo digo en subjuntivo,
se aprobarían dentro de 2, 3 o 4 meses. No se pueden aprobar, por lo visto, antes. Más, fundamentalmente porque además en el Senado se paralizaría todo lo que se pudiera, etcétera, etcétera. Pero es que van a depender. Yo no creo que se aprueben porque ya al margen de que sea legal y legítimo, que creo que no sería casi ninguna de las dos cosas, desde luego legítimo muy poco, legal, pues cogiéndolo con alfileres y siempre a expensas de lo que dijera el Tribunal Constitucional. Pero es que va a depender de la mesa del Congreso, porque que el hecho de que hasta ahora la mesa del Congreso siempre haya aprobado lo que se ha aprobado en comisión no quiere decir que tenga la obligación. Y como además hay otro principio que es el de homogeneidad, y no casan, no hay forma humana de casar en homogeneidad una ley orgánica que modificaba, una propuesta de ley que modificaba la ley orgánica del Poder Judicial, ya sin entrar en la barbaridad que la propia ley, que la propia propuesta de ley, como hoy un vocal del Consejo General apuntaba en una tribuna, en concreto en El Español, ¿no?, al margen de la propia propuesta, que es una barbaridad, pero es que encima en la coletilla como disposición transitoria acabar introduciendo una reforma a toda la ley de presupuestos o al procedimiento de aprobación de la ley de presupuestos, desde luego, al margen de todo lo que hemos dicho hasta ahora, no es homogéneo, o sea, una cosa no casa con la otra. Eso da pie a que la mesa del Congreso tumbe la propuesta. Y sí, que creo yo que es donde van a hacer el verdadero ariete, porque como pase en la mesa del Congreso, hay presupuestos, como tú decías. Sí. Pero yo lo que creo es que no la va a pasar. Dicen que efectivamente se hizo una enmienda en la Ley Orgánica de Violencia de Género, creo que es a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. No es la Ley Orgánica de Violencia de Género, es una ley sobre formación de jueces en materia de violencia de género. Que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que es la que modifica, efectivamente, y que puede afectar a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Que se basa en el artículo 135 de la Constitución, que reformaron conjuntamente PP y PSOE, acordaron la modificación. O sea, un chanchullo. Te pongas como te pongas, un chanchullo, pero lo pueden aprobar independientemente de los presupuestos, porque supone que el día que se anunció al día siguiente El Mundo sacaba en portada, es un fraude, y El País decía, es un atajo legal. Exacto. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que pedir el informe a los juristas, que son los que deberán determinar. Hombre. Y el gobierno del PSOE ya dijo que no tenía por qué acatar lo que dijeran los juristas, con lo cual ya mal empezamos. Es que los letrados de Cortes hacen muy buenos, de hecho es un cuerpo de funcionarios de prestigio, de gran prestigio, hacen grandes informes, el problema es que no son vinculantes. Sí. Pero bueno, estábamos hablando de falsear currículums y cosas por el estilo, y entonces, como ya parece ser que no hacemos más que echar más y más gasolina a las brasas, hoy OK Diario publica nuevas informaciones. Y en su portada nos sacaba una información hablando del jefe de gabinete de Sánchez, que también falseó su currículum. Habla de ese gurú de la comunicación, que es Iván Redondo, que al parecer dijo que tenía una serie de estudios en la Universidad de George Washington, y la universidad dice que jamás estudió allí. Y el propio periódico publica también el propio currículum de Iván, donde se ve esa línea subrayada en amarillo, donde dice claramente su especialización en dirección de campañas electorales, teóricamente cursada en una George Washington, que niega que él nunca haya estado allí. Bueno, a este paso, como alguno de vosotros haya robado una goma de borrar en párvulos, lo tiene crudo, ¿no? Porque esto va a seguir. Pues no se salva ninguno, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Copiabais en los exámenes? Confesad, claro. No se puede decir. No sé. ¿Hasta dónde va a llegar esto, el tema de los falsear currículums y inventarse cosas y estudios que uno no tiene? Pues eso es que no estás de acuerdo contigo mismo, ¿no? O sea, que no crees que no eres suficiente y tienes que mentir, porque si tú estás orgulloso de todo lo que has hecho en la vida y crees que puedes prestar un buen servicio a los ciudadanos, no falseas nada. En el fondo es gente acomplejada, ¿no? Personas acomplejadas. Antes hablabais de la cortina de humo que se está produciendo con esto, ¿no?, en relación o respecto a cuestiones que puedan tener incluso más trascendencia, al menos para los ciudadanos, más allá de lo que significa la mayor higiene, importancia y calado ciudadano, pública, sin duda, otros temas, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero es que resulta que la cortina de humo sería así, o esa tinta de calamar que tantas veces se dice, en el caso de que fueran los propios vamos a decir, las propias víctimas o sus allegados quienes la soltasen, pero es que en este caso no es así, porque son sus adversarios. Luego, yo no creo que estemos hablando de una cortina de humo, por lo tanto, sigo pensando que este tema probablemente sea el que verdaderamente le cause, políticamente hablando, más o los mayores problemas al presidente Sánchez.
Yo de cualquier modo creo, muy breve, que lo que esto pone de manifiesto no es lo que vaya a pasar, no, es que esto ha pasado. Es decir, aquí lo que estamos analizando son hechos pasados y aquí se ve claramente que esto formaba parte de las maniobras de marketing político de los distintos grupos parlamentarios. Es decir, que había que vestir al candidato, había que vestir al político, había que vestir al representante. Y esto es lo que estamos viendo. A partir de aquí yo no me atrevería a juzgarlos a ellos personalmente, es decir, quien esté libre de culpa, pues que tire la primera piedra. Ahora bien, esto empieza ya a parecer algo habitual en todos los grupos parlamentarios, exactamente igual que el control de las indumentarias o el control de los discursos o el control de los temas o lo que es políticamente correcto sacar en un momento o no. Bueno, tampoco nos quejemos en demasía, este es el sistema que tenemos, este es el sistema que seguimos soportando y por tanto estos son los resultados de este sistema político cada vez más en duda, ¿no? Sí, yo lo que me pregunto es por qué necesidad tiene, o sea, ¿qué obedece que un político infle su currículum? Porque en teoría en las listas electorales no se sabe el currículum, no trasciende. Tampoco Entonces, se pide cualificación para no formar se pide, parte de las listas. Y además, yo, al igual que la empresa, o sea, no hay un título habilitante para ejercer la medicina o determinados arquitectura o ponerte una toga necesitas un título habilitante, pero para ser político no hace falta nada. ¿A qué obedece? Entonces, no sé a qué obedece el... Pues será vanidad personal, ganas de demostrar que se más de los demás. Porque claro, en la empresa sí está claro que el director de recursos humanos hace los test de inteligencia no porque crea en ellos, sino para que si falla dice, no me equivoqué, es que daba tanto, ¿no? Entonces, y el currículum, pero no sé a qué obedece. Pues en esas estamos. Tenemos al gobierno de Pedro Sánchez en Almoneda porque se han metido en este cenagal de las titulaciones, de los currículum, de las mentiras, de los plagios, ese tipo de cosas, cuando hay asuntos realmente muchísimo más graves y más importantes para los ciudadanos. Por ejemplo, hoy nos queremos preguntar, ¿quién miente? Ernest Maragall, el conseller d'Exteriores de la Generalitat de Cataluña, cuando dice que la ministra Meritxell Batet le prometió que su gobierno influiría en la Fiscalía para rebajar las penas a los golpistas, o la que miente es Meritxell Batet al negar todo eso y decir que es Maragall quien está mintiendo. Pequeña pausa y tratamos de analizarlo. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos
España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Tenemos al presidente del Gobierno en el alero por el tema de la tesis doctoral. Tenemos ya caídas de ministros y ministras ante dificultades que se encuentran en su departamento. Y tenemos temas bastante más serios que parece que han pasado a un segundo plano cuando da la impresión de que serían mucho más graves. Uno de ellos, por ejemplo, lo que está pasando acerca de la independencia del Poder Judicial. ¿Existe realmente en España separación de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Si nos creemos lo que dijo Ernest Maragall, esa separación de poderes, esa independencia judicial no existe. ¿Por qué? Ernest Maragall, hermano de Pascual Maragall, ustedes le recordarán, el que fue alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat, Ernest Maragall es conseller de Exteriores de la Generalitat de Cataluña, es de Esquerra Republicana. Él aseguró ayer, en una entrevista de radio, que la ministra del gobierno de Pedro Sánchez, Meritxell Batet, que es la ministra de Política Territorial, le había prometido que el gobierno de Pedro Sánchez influiría en la Fiscalía para rebajar las penas que se están pidiendo para los golpistas del separatismo catalán. Lo decía, tal como van a escuchar ahora, en una entrevista que hacía ayer en la radio, en Onda Cero. La verdad es que apenas se oye muy bien, pero si se fijan mucho se darán cuenta a qué se refiere. Sí, me lo dijo la ministra Meritxell Batet. Traten de escucharlo. ¿Quién del gobierno de España le dijo al gobierno de Cataluña que el gobierno puede dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado en un asunto como este? Yo digo que le corresponde al gobierno del Estado, que no es que no lo dije a la ministra Batet, claro que no lo dijo la ministra Meritxell Batet, lo dijo porque su función representaba al conjunto del gobierno en esa reunión. No es su función directa, la de definir la política criminal del gobierno del Estado. Más bien debe ser del ministro de Justicia y del conjunto del gobierno. Pero eso no es ningún invento ni ninguna declaración escandalosa, es un puro reflejo de la legalidad. Lo que pasa es que definir la política criminal, que es una competencia del gobierno, no tiene nada que ver con dar órdenes a la Fiscalía General del Estado, y menos aún en un caso concreto que está en el Supremo. Tiene que ver con cómo se considera ese tipo de acciones en el campo de la política y en el campo de la expresión democrática de las instituciones, y tiene que ver en cómo se interpreta desde el gobierno la relación entre instituciones de... Bueno, ya les he dicho que no se oía demasiado bien, pero si se han fijado habrán apreciado que efectivamente Ernest Maragall se ha preguntado, pero bueno, ¿quién se lo dijo? Le echaba la culpa a la ministra de Política Territorial, a Meritxell Batet. Lógicamente, de inmediato la ministra, con los pelos de punta, dijo, vamos, de eso nada, es falso, a una absoluta falsedad, es mentira. Ernest Maragall está mintiendo porque nosotros en ningún momento en mi gobierno vamos a poner en cuestión la independencia judicial. Mire, no he tenido ocasión de escuchar exactamente las declaraciones del señor Maragall, pero si efectivamente lo que ha trasladado en un medio de comunicación es eso, quiero desmentirlo rotundamente, son absolutamente falsas, y lo que espero es que el señor Maragall lo aclare y rectifique sus propias palabras, tanto en público como en privado. Todos y cada uno de los miembros de este gobierno y yo personalmente hemos dicho exactamente lo mismo. Máximo respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas porque es una autonomía garantizada constitucionalmente y, por tanto, máximo respeto a la independencia también del Poder Judicial. Muchas gracias. Máxima respeto a la independencia del Poder Judicial. La verdad es que después de que saliera Meritxell Batet y el gobierno en tromba a decir que el que mentía era Maragall, Ernest Maragall dijo, bueno, pues a lo mejor no quedó tan claro, tal. Pero nos hace sospechar realmente quién miente. Miente la ministra, miente Ernest Maragall, porque claro, hace solamente un par de días, ustedes recordarán, tuvimos ocasión de verlo aquí, y Joan Tardá, en el Congreso de los Diputados, le dijo a Pedro Sánchez aquello de que, oiga, presidente, o usted le dice a la fiscal general que retire la acusación de rebelión a los
responsables del golpe de Estado en Cataluña, él no les llamaba así, claro, o de lo contrario no tendrán nuestro apoyo para los presupuestos. Lo cual, si en sede parlamentaria y en público lanza tal amenaza, o sea, hace tal extorsión, es que aquí estamos poniendo sobre la mesa la negociación de que yo te votaré a cambio de que tú toques a los fiscales, ¿no? Bueno, pues estaba claro, ¿no? Ya con la moción de censura estaba claro que algo habían pactado, que habíamos Vale, pero pactado entonces, por ¿a debajo. quién queremos? ¿A Ernest Maragall o a Meritxell Batet? Es muy difícil decir que a uno o a otro, esperemos que no sea verdad, porque si realmente es cierto lo que dice Ernest Maragall en la radio, es algo muy grave. Es algo muy grave porque lo que se pretende es influir en el Poder Judicial, se pretende acabar con la separación de poderes y al final para acabar también con el Estado español, y es algo muy muy grave, que no puede hacer una ministra de Justicia, que tiene que respetar a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, porque es nuestro Poder Judicial, es uno de los valores fundamentales de la democracia, un Poder Judicial independiente. Además, creo, he leído en los medios de comunicación que las asociaciones de fiscales se han echado a la calle, ¿no? Lógico, tú imagínate que eres fiscal y que estás poniendo en entredicho tu independencia y tu fiabilidad en el trabajo, porque según dicen, viene un político y te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, además es que los fiscales están obligados a defender la legalidad en la Constitución, en el artículo 124. Si ellos no hacen su función, estarían cometiendo una prevaricación. O sea, que es algo muy grave lo que están diciendo de que la ministra vaya a influir en la actuación del fiscal, que el fiscal tiene que ser total y absolutamente independiente y neutral, como lo son. Bueno, pues yo nunca se sabe, claro, pero por deducción, primero podríamos decir que a la familia Pascual se le pueden achacar muchas cosas, pero la honestidad y faltar a la verdad cuando cuando un Maragall dice algo, Pascual habló de un 3% y lo que pasó es que se quedó... Pascual Maragall habló del 3% y resultó que se quedó corto. Y aquí, sin duda... Y ahora Ernest dice esto y se queda corto. Y, con perdón, no creo que descubra el Mediterráneo, pero no nos rasguemos las vestiduras de hablar ahora, a estas alturas, de independencia del Poder Judicial y de que el poder... Solo hay un poder, que es el poder ejecutivo. El poder está en los despachos de los partidos mayoritarios, no está en el Congreso de los Diputados, ni está, entonces, vamos a ver, es puro formalismo jurídico creer que la democracia, existe la división de poderes, existe un ministerio, vamos, eso es creer en los Reyes Magos. Existen unas reglas de apariencia que funcionan y, por supuesto, que se intenta influir constantemente desde los poderes, desde el Ejecutivo y del Poder Ejecutivo intenta poner y ejercer el poder en todos los ámbitos, a través... Puedo entender que el poder político intente influir, pero si realmente consigue tener esa influencia, sería preocupante, ¿no? Pues es preocupante, y bueno, yo que piso los tribunales y me pongo toga, he de decir una cosa, que los profesionales del derecho, la estructura jurídica es de un 10 y de matrícula de honor, es decir, la independencia de los individuos, de los jueces, pero entramos en el tema de Aristóteles, de la justicia sublunar y la lunar, o sea, de la luna para abajo, como supuestamente todo es corrupto, pues se fiscaliza y se hace bien, pero lo supralunar, como todo es perfecto, pues no, y es viceversa. O sea, los profesionales del derecho están muy cualificados y los fiscales, pero no nos olvidemos que tienen unidad. El principio de unidad es que de actuación, es decir, que el fiscal general del Estado marca. Y entonces, ¿quién elige al fiscal general del Estado? El gobierno. El gobierno. ¿Quién controla, quién demerita? Entonces, bien. Entonces, ¿qué sucede? Sucede algo como con el cuerpo. ¿Quién manda al corazón que lata? Nadie. Pero ¿quién dice que cojas una cerveza? Tú. Entonces, aquí en esto pasa exactamente igual. El país funciona, nuestras instituciones, las que no dependen de órdenes políticas directas, sino que tienen la propia estructura jurídica independiente, funcionan bien, pero todo lo que depende de la voluntad de alguien, vamos,
están para perpetuarse y no para para servir los intereses generales del Estado. Bueno, o sea que estamos otra vez manchando las togas con el polvo del camino. Yo me voy a hacer un poco la doble suposición. Es decir, vamos a suponer que la señora Batet miente. Supongamos. Supongamos. Y que sería grave que una ministra del Reino de España mienta, pero bueno. Ya sería tremendamente escandaloso. Es un presupuesto, es una suposición. Y que por tanto se están negociando los presupuestos en función de cómo actúen la Fiscalía y el Poder Judicial con respecto a los golpistas. Con respecto a los golpistas. Eso en el caso de que fuera cierto, con lo cual es inadmisible. Vamos a suponer que no es cierto. Pero también se pone de manifiesto que es práctica habitual en estas conversaciones que están habiendo que sea así. Es decir, porque si no, ya directamente, tras las declaraciones y de haberlo desmentido en el día de hoy, automáticamente se habría roto cualquier tipo de conversación o de negociación al respecto. Pero es más, cuando el señor Tardá ayer lo dijo delante de todo el mundo, no pasó sin ningún rubor, no pasó absolutamente nada. ¿Ya? Con lo cual, vamos a ver, algo hay que empezar a sospechar de que probablemente hayan este tipo de negociaciones. Y el gran problema es que cuando estamos hablando de esto, en algo que debería de haberse resuelto políticamente y no judicializarse, es decir, el problema de esto es que se ha judicializado una causa porque se ha permitido que se cometa un delito, situación que se podía haber evitado antes. Es decir, llegados a este punto, mi pregunta es, ¿alguien al final de todo esto se está acordando de la situación de los ciudadanos en Cataluña, de qué es lo que se está viviendo en las calles y de cómo se está destruyendo España directamente por guerras políticas en esta línea? Yo creo que no se están parando a pensar que realmente le están dando una patada al Estado de Derecho desde el principio hasta el final. En absoluto. Bien, bueno, para empezar, conviene recordar que la Fiscalía no forma parte del Poder Judicial, estricto sensu. Correcto, ahí tienes razón. Vamos a poner las cosas, cada cosa en su sitio, sí. Dicho eso... A pesar de lo cual, la propia ministra Meritxell, al contestar, habla... También se equivoca, de Poder Judicial, sí. Bueno, la ministra Meritxell se equivoca. Bueno, habla del Poder Judicial y de... Pero quizá por eso nos arrastra a todos a hablar de injerencia en el Poder Judicial, porque ella misma, en la excusa... La Constitución sí que se regula de forma conjunta en el título octavo. No, pero la Fiscalía... pero el fiscal, como bien habéis recordado tú misma, el fiscal general del Estado le nombra al gobierno. Sí, y no forma parte de y tiene una judicial. dependencia jerárquica. Sí. Cosa que los jueces no. Son teóricamente independientes. Unidad jerárquica. Quede claro. Que tú lo has comentado muy bien. Hablabas de unidad y además de unidad, es unidad jerárquica y no forma parte del Poder Judicial estricto sensu. Bien. No lo es. Dicho eso, tampoco hay independencia del Poder Judicial, de ninguna manera, bajo mi opinión. ¿Por qué? Porque no hay separación de poderes, de ninguna forma tampoco. Mientras no haya un sistema presidencialista, independientemente de que guste o no guste, eso no es otra historia, no hay separación de poderes en origen, no la hay. Y en España, que es un sistema parlamentario, no tiene separación de poderes, porque la separación de poderes no es solamente que el Poder Judicial no dependa del Ejecutivo ni del Legislativo. La separación en origen de poderes, desde Montesquieu en adelante, es cuando el Poder Ejecutivo está separado completamente del Poder Legislativo, que es en donde realmente Montesquieu incide, no en el Poder Judicial. Pero no es el tema que nos ocupa, estamos hablando del judicial. Pero como tú preguntabas si había separación de poderes, yo digo no. Pero el que nos ocupa es el judicial. Aparte de por esa razón, tampoco hay separación de poderes desde la Constitución, desde el 78, porque al Poder Judicial, a través del Consejo General del Poder Judicial, a través de su ley orgánica, lo pone la clase política. ¿Vale? Diréis, no del todo, porque en la Constitución, como lo deja el arbitrio de una ley que se crea y que luego el Partido Socialista en 1985 la vuelve a modificar, pudo haberlo. Bueno, mala Constitución tendremos cuando no garantiza la independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo no la garantiza? Permitiendo que haya una ley orgánica que le dé la vuelta completamente al sistema de selección que previsiblemente había estipulado la Constitución. Llega 1985, el PSOE le da la vuelta y el señor Guerra dice, Montesquieu ha muerto. ¿Os acordáis, no? Sí. Entonces, qué mejor garantía de que no hay ni separación de poderes, ni mucho menos independencia del Poder Judicial. Dicho eso, yo me creo, por poco que me guste este tipo, a Maragall, pero completamente. ¿Ah, sí? Sí, yo me lo creo. ¿Por qué? Pues porque días antes, como tú acabas de decir, Javier,
Joan Tardá lo acababa de decir en el Congreso. Sin ningún rubor dijo lo que dijo. Claro, y cuántas veces ahora al respecto de otro, por ejemplo, de Vox, sin ir más lejos, están diciendo a estos señores que nos están incordiando tanto como nos están incordiando, que nos están querellando, que por culpa de ellos y de sus querellas, etcétera, etcétera, tenemos a media clase política nuestra encausada, procesada, fugada, etcétera, etcétera, hay que decirle a la Fiscalía que tome acciones contra ellos y que los ponga que algo tiene que hacer con esta gente, a la propia Fiscalía, por una cuestión política, quiero decir, que por lo tanto claro que el Poder Judicial está, o sea, no es independiente, y que la señora Meritxell acabara diciéndole a nuestro fiscal, o por medio del fiscal general vamos a intentar intervenir o influir en el Poder Judicial factible. Para que bueno, esto se dulcifique, no es que sea factible, que por descontado, yo tengo de verdad la firme convicción, nada más, porque yo no tengo ningún dato, pero tengo la firme convicción de que esto fue el verdadero elemento de negociación y de juicio hubiera sido peor entre Pedro Sánchez y los golpistas. Que dijera, la ministra me ha dicho que influirá sobre los jueces. Hubiera sido peor. Más que nada que aún así, ya sería escandaloso que tratara de influir sobre los fiscales. Sí, pero es que, Javier, afortunadamente siempre hay, ellos dirán ovejas negras. Por ejemplo, el juez de Arena es una oveja negra, porque lo puso la clase política, y luego, como los jueces del Supremo en Estados Unidos, que los ponen para siempre, este señor, muy dignamente, por eso se salva, y hay grandísimas y honrosísimas excepciones, les ha dicho, a mí me habrá puesto que me ha puesto, pero yo voy a hacer cumplir la ley. Y a eso quería ir justamente. Vamos a ver, resulta que Pablo Llarena hace cosas que a lo mejor no necesariamente le gusta al gobierno, pero el gobierno al final se ve obligado a tenerle que defender, a asumir su defensa cuando en principio no quería. Claro. Eso también es una demostración de falta de independencia, ¿no? Y eso que yo soy partidario de que al juez Llarena se le defienda, porque creo que está haciendo una labor impecable y muy buena. Claro. Pero desde el momento en que el gobierno dice hemos de defenderle, ya estamos demostrando otra vez que no hay una independencia. Claro. No debería intervenir ahí, aunque yo sea partidario de que la defienda. No sé si mi propia contradicción la estoy explicando con claridad. Pero no es una contradicción. Y valiente, porque además el juez Llarena es que está en todo este clima, en todo este ambiente, está tomando unas decisiones muy firmes, muy valientes, tiene unos principios y unos valores y una forma de entender el derecho que es que, pero vamos, que intentar es un proteger héroe. las decisiones de un juez por parte del gobierno sí que puede llegar a hacerse entender a que se está ingiriendo, claro, es que al final estás interviniendo en el propio Poder Judicial. Ahora, que dulcificar la acción de la justicia respecto a los golpistas fue materia de negociación, que si no, o sea, que si no. Pero si, yo creo que con los golpistas no se negoció otra cosa. Bueno, sí, una más. Primero, a la gente que está en la cárcel vamos a intentar o que tenga condenas pequeñas, o que quitar el asunto de la rebelión, o que la prisión provisional... Escarcelarles, que no tengan prisión provisional, y luego rebajar las penas que soliciten que no haya rebelión. Eso quería decir. Que a los fugados, a los que ya van exiliados, que puedan volver sin ser detenidos. Ya, es que eso ya es una barbaridad. Es que es de locura. Desigualdad entre los propios Pero de verdad os extraña que Pedro Sánchez les prometiera eso y lo esté intentando. A mí no me extraña nada. Y en segundo lugar, lo siguiente que les prometieron es: llegaremos con el derecho de autodeterminación tan lejos como el Estado de Derecho, el Parlamento y, cuidado, la España que se está empezando a mover, la gente, el pueblo, los ciudadanos, nos permitan. Hasta ahí llegaremos. Yo creo que eso fue el aspecto fundamental, el tema fundamental de la negociación. Mi opinión, Maragall, por desgracia, tiene razón y la ministra miente. Estoy bastante de acuerdo con el argumento que ha empleado, ¿no? Lorenzo, pero es que me resulta tremendamente desagradable y escabroso todo el tema del que estamos hablando. Pero es que se ha cumplido absolutamente todo. Es decir, después de lo que ha pasado en Cataluña, después de lo que estamos viendo día tras día en Cataluña, es que a nadie le puede extrañar absolutamente que se esté negociando nada. Claro, a mí me preocupa mucho más
¿qué va a pasar con mi querida España? ¿Qué va a pasar con este país? Claro. Porque esto es solamente la punta del iceberg. En el momento en el que todo es negociable, en el momento en el que de todo lo podemos hablar y en el momento en el que todo cabe en esta especie de juego de trileros, pues al final queda esto en una situación bastante complicada. Sí. Pero bueno, ya vimos que era cierto, el 3%, por ejemplo. Sí, lo que dijo, tú has mencionado, lo que dijo Pascual Maragall, el sede parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, resultó ser cierto. Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%. Alguien dijo, pero a mí me habían dicho el 5%, ya empezó el problema, ¿no? Pero bueno, ahora el caso es que, ¿a quién queremos? ¿A Ernest Maragall o a Meritxell Batet? El caso es que, por cierto, Ernest Maragall, no sé si han visto la portada del periódico de Cataluña de hoy, le presentan como alcaldable. Resulta que Esquerra Republicana de Cataluña ha decidido apartar a Alfred Bosch, que era el que tenían previsto como candidato a la alcaldía de Barcelona, y han decidido presentar como candidato a estas elecciones municipales, a la alcaldía de Barcelona, a Ernest Maragall, porque creen que su figura puede facilitar eventuales pactos con Ada Colau. Yo no sé si eso es una ventaja o un inconveniente, pero bueno, que encima este hombre que se ha puesto de actualidad por este tema con Meritxell Batet puede ser el alcaldable. ¿Qué? ¿Nos lo creemos entonces? ¿No nos lo creemos? Es escalofriante, ¿no? Pero sí estoy bastante de acuerdo con todo lo que han dicho cada uno de mis compañeros y parece, no sé, vamos, tiene visos o al menos algunos elementos que pueden hacer parecer que pueda ser verdad. Es verdad que nadie ha estado presente en esa conversación, pero es que al final es que ha habido una moción de censura, esa moción de censura se ha conseguido con el apoyo de los independentistas, el gobierno nombra al fiscal general del Estado, influye obviamente y tiene capacidad de influencia en el Ministerio Fiscal y bueno, pues la verdad es que es algo escalofriante y parece que es parte de una historia negra, ¿no? Que probablemente pues se verá al final, ¿no? Y mientras tanto el delirio separatista continúa en Cataluña. Estos días están celebrando sus aniversarios de las asonadas que organizaron cuando rodearon la Consellería de Economía y Hacienda. Dentro de unos días celebrarán el aniversario del referéndum ilegal. Esto es un indicador de que nada ha cambiado, de que todo sigue exactamente igual. Es decir, lo estamos viendo, pero no solamente esto. O sea, están dispuestos a montar el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana, bueno, pues la réplica de lo que están haciendo en Cataluña. Es decir, al final de toda la copla, lo que estamos viendo es que un año, después de haber transcurrido un año, no ha cambiado nada. Y cada vez es mayor el número de independentistas, cada vez es más patente la fractura absoluta de la sociedad. Y mi pregunta es, ¿de verdad que alguien cree que esto ya empieza a ser reconducible? Pues con mucha dificultad. Bueno, yo realmente empiezo a ver que va a ser muy difícil y que desde luego la reconducción va a ser cualquier cosa menos dialogada y no traumática. No, traumática seguro, es más, es que ahora hay muchas voces que están clamando por una nueva aplicación del 155 y con mayor intensidad que en la ocasión anterior, y eso sí va a ser traumático, puesto que hay mucha gente en Cataluña de estos hordas separatistas que salen a las calles que están muy crecidas. Yo me hago una pregunta, es decir, y no podemos, cuando alguien presenta en su programa electoral, presenta diciendo voy a seguir una línea que claramente está ya en los juzgados y claramente se sabe que es ilegal. Y va contra la Constitución. Y va contra en Francia estaría prohibido nadie ese lo puede partido. legalizar. En Francia estaría prohibido. Por supuesto. Es decir, ¿y aquí a qué esperamos ya ilegalizar esto? Pues si lo acabamos, creo que lo hemos dicho al principio de esta tertulia. Hay en Francia, en Portugal, en Italia, en Alemania, sí, lo comentabas. O están ilegalizados o simplemente se convierten en inconstitucionales aquellos partidos cuyos objetivos fundacionales están directamente en contra de la integridad territorial o de la unidad territorial. Como no puede ser de otra forma. Es decir, pero ¿cómo te vas a presentar a gobernar un país con el objetivo de destruirlo? Es decir, no tiene ningún sentido, es un contrasentido. Por lo tanto, yo creo que es que debería estar, va a estar, supongo en algún partido, debería estar prácticamente en todos los partidos políticos en estas próximas elecciones, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? O sea, ¿de qué se tratarán estas próximas elecciones? Pues de todos modos, o no sean ahora, ¿no? Ayudas y subvenciones, porque estos funcionan a base de ayudas, subvenciones, todos los recursos financieros hay que cortarlos a tipo asociaciones independentistas, medios de comunicación. Pero vamos a ver, no se hace. Se ha instaurado el 155 en Cataluña y no les ha apetecido. Se han estado las cuentas intervenidas por el señor Montoro y no ha hecho absolutamente nada. Es decir, ¿qué esperamos? Que los que decían cero diálogo y no les vamos a dar ni pan, les permitieron que siguieran con la TV3, con las emisoras de radio, gestionando y pagando toda
toda clase de eventos lúdico-deportivos en pro de la independencia. No lo hicieron. Lo van a hacer estos señores que además han dicho que vamos a dialogar y que, bueno, encima les necesitan para mantenerse en el gobierno. Que Cataluña es una nación de naciones y no sé cuántas bobadas más. Unas Es decir, pero no van a hacer nada, y no va a hacer nada nadie. Es decir, y esto me empieza a preocupar, como español. Es que al no haber aplicado correctamente, creo yo, el 155, el aplicarlo ahora, como tú comentabas... Será mucho más traumático. No, es que exactamente... Es que la gente saldrá a la calle en Cataluña, los independentistas, con una cierta autoridad, es decir, pero que tratan de pisotearnos. La aplicación estricta, más estricta del 155 probablemente conllevará a quien lo aplique tener que aplicar el 116. Es decir, en Cataluña vamos abocados a que eso se desmadre completamente y acaben proclamando la independencia y nadie se atreva a ponerles el coto, o que simplemente, está declarada, bueno, además, pero o simplemente sí. A declarar el estado. Julia quería añadir algo. A declarar el estado de sitio. En España tenemos un problema muy grave. O sea, tenemos el problema del fundamentalismo democrático y el fundamentalismo europeo, que arrastramos de nuestros complejos históricos de la leyenda negra. O sea, somos un país en el cual no se pueden defender, no puedes ponerte la bandera porque... Y eso que ahora ya se ven muchas por las calles, por las casas, pero no obstante, yo no la puedo poner porque pierdo clientes. Entonces tengo que quitarme, te identifican con determinada opción. Entonces, pues imagínate si el despacho lo tuvieras en Barcelona. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo que perderías serían cristales. Entonces, ¿qué sucede con que vivimos en un cuento de hadas? Creemos que lo importante es mantener las formas, el formalismo jurídico. Desde los 40 años que se van a celebrar, hemos fiado todo, o sea, como no estamos orgullosos de nuestra historia, hemos hecho algo bien, y es la transición y traer la democracia. Entonces, dos hitos que marcan nuestro orgullo es que somos una democracia, parece ser que porque tenemos que, por fin somos una democracia, ¿no? Y además somos Europa. Entonces, todo lo hemos fiado a la democracia y todo lo hemos fiado a Europa. Entonces, excuso decir que Europa no es lo que nos identifica. Nosotros somos una nación especial y no somos Europa. O sea, claro que somos Europa geográficamente y claro que somos la unidad de Europa desde Carlos V, por supuesto. O sea, vamos a ver, Europa nos debe todo, pero hemos llegado a Europa como nuestra redentora, como si nos fuera a salvar de pecados prístinos. ¿Y qué nos pasa ahora en Bruselas? ¿Qué nos pasa? Entonces, fruto de esta constitución que se les dio todo se plantó la semilla de la serpiente, el huevo de la serpiente con las comunidades autónomas, con ese palabra de nacionalidad, con esa atribución de competencias, con esa puerta de atrás de la... Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que se les ha ido tolerando, se ha ido creando una bestia muy grande. Pero todo eso no tiene nada que ver con Europa. Eso sí que tiene que ver con Europa. Bueno, a fin de cuentas, esa constitución de la que estábamos hablando, ¿sí? Bueno, ya quiero rematar porque he intentado explicar algo muy, muy largo y entonces, bueno, he perdido el hilo. No. Tú decías que, y ahí yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que Europa, no sé si es la solución, como decía Ortega, o parte del problema, como dices tú. Es el problema. ¿No? Yo creo que me quedo en el medio. Pero en todo caso, donde yo sí que veo el problema es en la transición. Es decir, en las negociaciones que se hicieron, que probablemente se pecó de ingenuo, no
pensemos que no hubo tantísimo oportunismo como los hechos han ido demostrando últimamente. Es un problema de corrupción. Pero el dejar abierto el título octavo, unir eso a un sistema parlamentario en el que, por supuesto, probablemente los gobiernos de España podrían llegar a depender de quienes abominaban de la idea de España, como ha ocurrido durante pues todos estos 40 años, o muy buena parte, eso ha sido un problema fundamental. Y el hecho de concebir como tal el principio de las nacionalidades, eso es una aberración. Pero bueno, se cumplen justamente 40 años de esa Constitución, en un momento en el que muchos hablan justamente de reformarla. Por cierto, eso de reformar la Constitución se ha convertido hasta en un as en la manga para Pedro Sánchez, como comentábamos en nuestro primer tema de esta noche. Todo el escándalo de las titulaciones académicas, de la tesis doctoral y todo eso, Pedro Sánchez, en un afán de soltar contramedidas para que los misiles fueran hacia otro lado, lanzó lo de la reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos. Y da la impresión de que se ha metido en otro charco del que vamos a hablar enseguida. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Como ustedes saben, cuando Pedro Sánchez se vio acorralado por el tema de la tesis doctoral, decidió buscar la manera de soltar eso, tinta de calamar, ¿no? Para despistar, lanzar un señuelo para que todo el mundo se fijase en otro asunto. Y se le ocurrió nada más y nada menos que hacer un anuncio con gran expectativa, muy importante, que consistía en proponer una reforma de la Constitución. Todo el mundo, caramba, sí parece que apuesta fuerte. ¿Vamos a reformar la Constitución? ¿Para qué? Pues mire, la vamos a reformar para eliminar los aforamientos. Todo el mundo se queda muy impresionado. El propio Albert Rivera
sale sacando pecho, le hemos retorcido el brazo a Pedro Sánchez y le hemos obligado a que haga lo que nosotros veníamos pidiendo, quitar los privilegios a los políticos, quitar el aforamiento. Pero claro, van pasando los minutos, las horas y vamos conociendo un poquito más en detalle la letra pequeña de lo que pretendían hacer. Y resulta que no consistía en quitar el aforamiento a los 250.000 aforados que hay en España, ni siquiera a todos los políticos de España, sino solamente a aquellos que ni siquiera en el ejercicio de su cargo cometiesen alguna irregularidad, sino a aquellos que por una cuestión personal, ya solamente faltaba poner aquellos que en el máster que han hecho en la Universidad Rey Juan Carlos y que se apelliden Casado, ya solo faltaba, se lo está haciendo muy a medida a Pablo Casado para que no esté aforado él. Con lo cual, claro, la cosa empieza a poner en duda, esto es una medida que no conduce a ningún lado. Han tenido que ir reculando un poco. Y hoy mismo Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, ha dicho, bueno, vamos a ampliarlo un poco, ya no va a ser solamente a los políticos que en una actuación privada y personal hayan cometido una irregularidad. Si lo hacen en un caso de corrupción, en aplicación de su cargo, pues también, así lo decía. Nuestra propuesta es la que estamos haciendo, la de quitar el aforamiento a los políticos para que aquellos delitos de corrupción, los que se puedan cometer, digamos, en el ámbito personal, los delitos que se puedan cometer en el ámbito personal, pero también los delitos de corrupción, queden fuera del aforamiento. Entonces, yo creo que ese es el mínimo común denominador de todos los grupos parlamentarios en la Cámara. Y luego, todo lo que sea ir a más en la reforma de la Constitución, sean derechos fundamentales o sea el desarrollo territorial del Estado, bueno, pues hay tiempo para hablarlo, pero todo eso ya forma parte de una reforma agravada de la Constitución, como digo, que daría para hablar. O sea que ellos mismos se dan cuenta que se había quedado bastante cortitos, ampliar un poco más, y como ya les hemos dicho que Albert Rivera había salido aplaudiendo, diciendo, hombre, ya era que lo hicieran, a ver que no, bueno, pues después de esto ha salido Villegas, José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, diciendo, hombre, ¿cómo es posible que se habían dejado ese pequeño detalle? Por supuesto que hay que ampliar los delitos de corrupción porque hay que quitar los privilegios a los políticos. Lo que nos sorprende es que el Partido Socialista pensara en una modificación de la Constitución para eliminar los aforamientos y que no estuvieran incluidos en esa primera idea del Partido Socialista los delitos de corrupción. Nos parece que eso sería un nuevo engaño de este Gobierno, un nuevo engaño del Partido Socialista a los españoles, meternos en una reforma constitucional, meternos en una reforma exprés de la Constitución y que el Partido Socialista tuviera pensado que esa eliminar los aforamientos no incluyera los delitos de corrupción. Debe incluir la eliminación de privilegios de todos los políticos a los que afecta los preceptos constitucionales, senadores, diputados y gobierno, y debe incluir todos los delitos. No hay que hacer diferencias y, por lo tanto, los delitos de corrupción tienen que estar incluidos, igual que el resto de delitos. No debe haber privilegios para los políticos en ningún tipo de delitos. Y eso es lo que se votó el martes en el Congreso. Bueno, pues ya nos ha quedado claro. Vamos a reformar la Constitución, si es que eso se consigue ahora adelante, que ya veremos, es bastante dudoso, y vamos a quitar el aforamiento a los políticos que cometan un delito de corrupción. Delito de corrupción. Cojamos el Código Penal y por la C buscamos corrupción y no vamos a encontrar ninguno, porque claro, corrupción es un adjetivo que nosotros utilizamos para referirnos a determinadas actividades delictivas, pero en el Código Penal no está tipificado el delito de corrupción. Con lo cual, veremos qué difícil es eso. Ya nos estamos metiendo en otro charco. Con lo cual, hoy la ministra portavoz, después del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, ha dicho, mire, ¿saben qué? Con un charco tal, lo que vamos a hacer es pasarle la patata caliente al Consejo de Estado y que ahí se las compongan. Con este procedimiento lo que hacemos es anticipar la participación del Consejo de Estado, que, como ustedes saben, es preceptiva. Como ustedes saben, el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Gobierno y como su intervención es preceptiva, en todo caso, antes o después, lo que hacemos es anticiparnos y pedirles el informe antes, a fin de que desde el inicio pueda contribuir a la calidad normativa del texto, de tan importante texto. Nosotros consideramos que es muy importante, queremos abrir la Constitución por esos artículos y lo que hacemos es requerir al Consejo de Estado, pedirle al Consejo de Estado que nos indique, que nos acote jurídicamente el procedimiento. En el acuerdo del Consejo de Ministros se incluyen objetivos y las directrices de la reforma constitucional que pretendemos abordar.
Yo les traduzco del politiqués al español. Nos hemos anticipado. Como nos hemos metido en un lío que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, le pasamos la patata caliente al Consejo de Estado a ver qué dicen y mientras tanto pues esperar a ver si llueve. No lo sé. ¿Más o menos es algo así? Así es, así es. Bien, ¿qué se pretendiera con esta reforma de los aforamientos? La sospecha es, puede ser se me ocurre que pudiera ser una táctica de desvío o que tuviera una estrategia, es decir, que fuera un largo plazo dentro de los movimientos que hay que hacer, tener la posibilidad de poder juzgar al enemigo por la vía rápida, podría ser, ¿no? Desaforar a determinados, y ahora que yo voy a controlar los temas del Estado, pues voy a totalizar el sistema jurídico. Eso sería una primera intención, parece clara. Vale. Pero bien, esto es claramente un desvío, un toque de desvío para esto. Pero dado que ha venido el tema de la corrupción, creo que es un término muy bonito, que es muy incomprendido y que el problema es la corrupción del concepto corrupción. Es decir, el problema de la corrupción no es el problema de los delitos económicos de los tipos penales que entendemos cuando nos vamos a la corrupción. Corrupción es que se permita en un programa político la independencia. O sea, la corrupción verdadera, el problema de corrupción es, o sea, la idea de corrupción, no el concepto, es que algo se pudre, algo se estropea. Entonces, protesto interpretativo. Vamos a ver, dígame usted en qué artículo del Código Penal está tipificado el artículo de corrupción, el delito de corrupción. Como abogado no lo he visto. No, prevaricación y cohecho, pero eso es extensible no solamente a la corrupción política, sino a muchas otras cosas. Claro, no existe. Por lo cual, estamos aquí echando humo. De hecho, hay un informe de Borrell, porque fue presidente del Consejo de Garantías Estatutarias con ocasión de la Oficina Antifraude y Anticorrupción de Barcelona, que dice que la corrupción es un término muy coloquial y que efectivamente no hay ninguna figura delictiva. Entonces, si tiras de hemeroteca, bueno, me lo estudié con ocasión de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid y hay un informe firmado por Josep Borrell que dice efectivamente eso, que la corrupción es un término demasiado coloquial y que no se tiene que utilizar. Como la nación, ¿verdad? Sí. No, discutible. Por eso, porque ahora mismo está cuestionándola. Yo creo que es mucho más simple que todo esto. Yo creo que al final lo que se está poniendo de manifiesto es que este señor llegó a la presidencia del gobierno sin un programa político y en una situación además tremendamente convulsa dentro de su partido y sin tener... Entonces, yo creo que aquí, aparte de echar un poquito más, le vamos a acabar apodando el calamar, porque lo único que se dedica es a ir echando tinta, ¿verdad? Pero... un paso más allá, yo creo que él sí que está trabajando un poco lo que sería cierta clave o cierta estrategia política. Entonces, al final se encuentra un poco en tierra de nadie, es decir, cada vez que habla de políticas sociales, en definitiva lo que estás es apalancando los planteamientos de Podemos, al cual ideológicamente es lo más próximo posible. Pero por otro lado, él es consciente de que se le está comiendo en esa parte de las derechas que los tildan en ocasiones, pues sabe que está Ciudadanos y que está el Partido Popular. Entonces, él es consciente que en la parte de Ciudadanos ahí hay un voto que intenta rascar de alguna forma, ¿no? Y yo creo que esta parte de los aforamientos iba un poco más un guiño electoral hacia estas posiciones. ¿Qué sucede? Que como hábil, yo no sé si en la tesis era más hábil, pero políticamente está demostrando que su habilidad no es muy alta, pues hace las cosas improvisadas, tarde, mal, y bueno, pues al final se da cuenta de que lo que se ha metido es en otro charco más y que no lleva las catiuscas. Pues esto es lo que le ha pasado. Entonces ha dicho, las catiuscas, pues a ver si estos del Consejo de Estado pues llevan las catiuscas y así salvamos un poco esta situación. O sea, María Teresa Fernández de la Vega, ¿no? Que es la que está presidiendo el Consejo de Estado, la que sé que la patata caliente la tiene ella, ¿no? Pero es así, ¿eh? En estos momentos la patata caliente la tiene ella. Es una reforma chapuza, no tiene sentido tampoco. Quiso echar un órdago para desviar la atención y claro, y se le fue la mano.
De hecho, los periodistas creían cuando hizo la convocatoria que iba a convocar elecciones, que iba a ser algo Hay gente más, que lo sospechaba, yo nunca lo creí, no porque me considere más listo que nadie, pero no, seguro que eso no lo hace todavía. No se me ocurría qué es lo que podía anunciar con tanta expectativa. Voy a hacer un anuncio muy, muy, muy importante, todos esperando, y luego resultó ser esto. Bueno, que podía haber tenido su gracia, pero la impresión que lo tenía muy poco preparado, ¿no? Sí. Lo primero que llama la atención, como hemos podido comprobar, es que haya puesto de portavoces a dos personas con semejantes deficiencias a la hora de hacerse entender o a la hora de explicarse. Lo hemos podido comprobar. ¿Habéis entendido algo? Es que era casi incomprensible. Lo de la segunda ya ha sido que clama al cielo. Claro, ¿refieres a Isabel Celaá? Exacto. La portavoz del gobierno. Por eso. La encargada de trasladar mensajes lo suficientemente poco claros para que no se sepa lo que se está haciendo. Para que la gente acabe diciendo, bueno, muy y mal también te referías antes porque... a Adriana Lastra. Exacto. Esa me temo que no se sepa explicar, es que no sabe muy bien lo que tenía que explicar. Las dos cosas. Que no le habían dicho exactamente lo que tenía que decir. Yo creo que son las dos cosas porque no es la primera vez que, bueno, pues adolece precisamente de lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Serán mujeres cuota o qué, ¿no?, en ese gobierno que es más que paritario? En todo caso, es muy difícil entenderles porque presentan serias deficiencias a la hora de expresarse. Yo, por otra parte, la cuestión de la reforma constitucional, bueno, incluso en las cuestiones de los aforamientos, yo creo que bienvenido sea el reducir los aforamientos, que no deja de ser pues restringir los privilegios que tiene la clase política. Pues sería otro globo sonda, otra cortina de humo, pues para tapar el roto y el charco anterior, sea por lo que sea, se les está yendo de las manos de nuevo. Pero es que aunque no se les fuera de las manos, yo no creo que tengamos que hacer una reforma constitucional exclusivamente para cambiar los aforamientos. España necesita una reforma constitucional con los riesgos que eso supone. Cuidado con ese melón. Claro, con los riesgos que eso supone en este momento. Cuando uno quiere tocar la Constitución, siempre vendrá alguien que la querrá tocar para otra cosa. Sí, pues por eso digo... Pero Lorenzo, además estos no. Dejadme terminar un segundo. Por eso digo que yo creo que la reforma constitucional es absolutamente necesaria, no solamente por los aforamientos, sino por cuestiones infinitamente más importantes. En mi caso, incluso para cargarse entero el título octavo, con que fijaros es importante, ¿no? Una reforma constitucional y trascendente, para blindar una reforma electoral o una ley electoral, como hemos dicho antes, para blindar de verdad la independencia del Poder Judicial, etcétera, etcétera, cuestiones que son pero mucho más importantes todavía que los aforamientos, por importantes o loables o beneficiosos que eso podría suponer, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo es que lo que tienen que hacer es que sea difícil o que la reforma constitucional entrañe una serie de riesgos. Bueno, claro que sí, por lo tanto lo que tendrían que hacer es una comisión para estudiar qué cosas se pueden reformar, cuáles son necesarias y cuáles no son necesarias. Pero ¿qué vamos a hacer con parches? Una cosa es el 135 que hablábamos antes, porque fue una imposición europea, y otra cosa es la Constitución española. Por desgracia para nosotros, no es la Constitución americana, que fue cuasi perfecta y que solamente precisaba de una serie de enmiendas que conforme iban pasando los años o las décadas o casi los siglos tenían que acomodarse a los nuevos tiempos, ¿no? Esto no es una Constitución para hacer enmiendas. La enmienda debería ser a la totalidad. Lo que pasa es que, como bien decía Javier, hay una serie de grupos, incluso dentro del Parlamento, que también enmendarían a la totalidad la Constitución, pero para convertirla en chavista, no en una Constitución democrática al uso y al modelo europeo y sobre todo anglosajón, es decir, muy restringida en cuanto a lo que pretenda regular, porque una Constitución en realidad de lo que tendría que hablar es de las reglas de juego, de poco más. Lo demás se tendrían que hacer a través, posteriormente, de leyes que se desarrollasen. Pero una Constitución no tiene que regular más que el poder, cómo se constituye el poder y cómo se regula el poder. Por lo tanto, pero claro, con esta Constitución que tenemos, no podemos ir poniendo parches y parches y parches. El día que la reformemos, yo espero, primero que lo hagamos y segundo que lo hagamos bien y segundo que lo hagamos, como digo, de una forma completa. No se pueden hacer enmiendas, no deja de ser, como decíais todos vosotros, una cortina de humo para tapar la chapuza anterior.
estarán ya pensando en la siguiente propuesta para tapar esta. Pero si bajamos a tierra, el problema de nuestra Constitución es que es el procedimiento No, yo te hablo de reforma, desde la tierra, ¿eh? Sí, desde la tierra, es que es un procedimiento de reforma muy agravado. De hecho, nuestra Constitución tiene un procedimiento de reforma muy difícil. Hay unas partes que requieren mayoría de 3/5 y referéndum facultativo, y otras que son el título 2, el reconocimiento de la nacionalidad, y títulos que requieren disolución de las Cortes, mayoría de 2/3, referéndum. O sea, es una Constitución que está pensada para que no se reformara ni se tocara mucho. Entonces, bajado a tierra es muy difícil, y reformar todas esas partes de la Constitución exige una serie de mecanismos que es bastante difícil. Pues como reformar una. Pero al menos como reformar una, salvo que no toques el título 2 y una parte de los principios eso sería una nueva Constitución, no, pero vamos, la Constitución, como se dice, es muy agravada, y bajando a tierra es muy difícil. Eso, todos los catedráticos de Derecho Constitucional, yo creo que en eso van a estar de acuerdo. Es que es bastante difícil reformar la Constitución, y las partes agravadas más, y no va a haber quórum. Pero precisamente por eso, como es bastante difícil reformar la Constitución, sobre todo lo que afecta a los derechos fundamentales y a esa parte del título 2, lo que habría que hacer es llegar a un consenso para reformarla, y no reformarla precisamente porque es muy difícil montar todo un tinglado político-institucional para acabar cambiando los aforamientos. Pues es que los aforamientos es una cosa más. Pero para empezar, además con la excusa de los privilegios. Mire, el primer privilegio que habría que quitar, a mi modo de ver, a los partidos políticos es la financiación. ¿Por qué yo, con mis impuestos, tengo que pagar a Podemos? Si políticamente estoy en las antípodas, ¿por qué tengo que pagar yo al partido de Pedro Sánchez, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que yo creo que hay que hacer? ¿O por qué un podemita tiene que pagar el partido de Pablo Casado? Coño, que se lo paguen los propios afiliados. O sea, los partidos, por eso son partidos que no forman parte de la sociedad civil, son partidos estatales, la mayoría de ellos, todos diría yo, porque un partido, una asociación, cualquier tipo de organización, ¿de quién es? ¿De quién le paga? ¿Y a estos partidos quién les paga? ¿A los afiliados? Mentira. Lo acabamos de ver cuando han tenido que contar los que estaban. Habéis visto, ¿no? Que no se ha podido hacer más el ridículo. Que de los pocos que eran, encima la mayoría no pagaba la cuota. Los partidos son de quien les paga. ¿Quién les paga? El Estado. Luego, ¿qué son? Partidos estatales, partidos integrados en el Estado. No son el conducto de la sociedad civil hacia el poder. Esa es la verdadera... Si queremos reformar los privilegios de la clase política, esa es la primera reforma que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces hemos oído en sede parlamentaria, y ya están todos, incluso la nueva política ahí dentro, cuántas veces lo hemos oído? Ninguna. ¿Pero entonces qué propones? ¿El sistema de Estados Unidos o que la financiación también a través de empresas? Privadamente, claro. ¿Por qué vamos a financiar a los ciudadanos un partido que no nos gusta? Hagamos una ley de financiación transparente, ¿no? Sí, vamos, sí, habría que cambiarla totalmente. Si barajamos la opción de modificar la Constitución, yo empezaría cargándome el sistema de las autonomías, por insolidario, por insostenible económicamente, cuando nos representa un coste de 86.200 millones adicionales, de acuerdo, que ya nos vendría muy bien para pagar las pensiones a nuestros mayores. La deuda. Y para, ya no te digo la deuda, por lo menos dejar el déficit cero y no seguir creciendo. Pero Vicente, ¿tú crees que con la composición parlamentaria que tenemos hoy en día, este es el problema? Si abriésemos el melón de la reforma constitucional, lo que acabas de mencionar saldría como crees que debería salir? Ni saldría, o totalmente al contrario. Saldría. Y además, como saldría al contrario, creo que no es el momento de plantear esto. Es un poco como cuando en una empresa alguien dice, no, vamos a hacer un planteamiento estratégico. Chico, pero si lo que estamos para resolver los problemas de tesorería que tenemos, que no llegamos a final de año. Es decir, es que estamos en esa situación, tenemos muchísimos problemas encima de la mesa, y ahora alguien, en una idea de estas brillantes, decide plantear, modificar la Constitución con todo lo que le ha salido. Ese mismo alguien tiene como prioridad de gobierno sacar a Franco del Valle de los Caídos, descapitar a la Iglesia Católica y quitarle sus bienes. Claro, es que cuando está gobernando de determinada manera, dices, ¿realmente le vas a pedir las prioridades que no llegamos a fin de mes en la empresa? No, claro, este es el problema. Por eso, a mí me da exactamente igual si tiene el máster o no, lo que este señor se tendría que ir es por incapacitado para ejercer el gobierno de una forma acorde a la realidad de este país. Es que yo no le he oído hablar de pensiones, y es un problema. No le he oído hablar de los datos de la gran caída que ha habido en la seguridad social y de desempleo. No ha dicho nada. Es decir, y puedo empezar a ir nombrando datos. Bueno, de pensiones ya está hablando Pablo Iglesias, que se pone al frente de la manifestación de los jubilados. Ya está hablando la ministra, diciendo que, bueno, eso de equiparlas con el IPC ya veremos, que no siempre será posible. Ya está diciendo el Pacto de Toledo a ver qué hace, que de lo contrario tendré que sacar otro decreto. En fin,
tema de las pensiones también, algún día tendremos que hablar en profundidad de ese asunto. Sí, sí, cuando queráis, pero vamos, es decir, lo que está muy claro es que en la línea en lo que lo están haciendo no van a resolver el problema. Y ahora parece ser que no tenemos ningún problema. Cuando llegue el momento de pagar la paga del mes de diciembre de los jubilados, habrá un problema, porque faltan 14.600 millones, que ni están ni se les esperan. Es decir, a ver cómo va a resolver esa papela. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, Silvia Saavedra, nos tienes que abandonar, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, te despedimos, que no vuelva a ocurrir eso de dejarnos a mitad, ¿eh? Porque te vas a perder una parte bastante entretenida, ¿eh? Yo creo que te hubiera encantado ver ahí a Felipe González y a José María Aznar teniendo una amigable charla de café. O sea que, gracias por habernos acompañado, hasta una próxima ocasión, y ustedes no se vayan muy lejos, porque nosotros seguimos justamente viendo a esos dos expresidentes que tanto se odiaban, que de ninguna manera se soportaban. Van a verles, resulta que el perro y el gato han hecho las paces. Pausa y se lo contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Como ustedes saben, Felipe González y José María Aznar no se soportan. Es que se llevan fatal, nunca han podido el uno con el otro. Y ha tenido que ser el 40 aniversario de la Constitución el que les reuniera en una situación afable. A fin de cuentas, entre los dos han gobernado 22 de esos 40 años que cumple ahora la Constitución. En una iniciativa del diario El País y la cadena SER, en un foro, justamente con motivo de ese 40 aniversario de la Constitución,
Se ha juntado a los dos expresidentes y la verdad es que nos han sorprendido. Da la impresión de que el tiempo ha moderado el carácter de cada uno de ellos, las circunstancias han cambiado, parece que se llevan mejor y hasta tienen puntos de conexión. Entre otras cosas, la defensa de la Constitución. La Constitución ha servido para que gobierne yo y para que gobierne este señor. No teníamos las mismas ideas ni las tenemos. Entonces, la prueba de fuego de la validez de una Constitución es que permita una alternancia de ese tipo sin necesidad de replantearse los fundamentos de la convivencia democrática. Me preocupa más que eso sirva de premisa para decir hoy sería imposible cualquier tipo de consenso para revisar la Constitución y reformarla. Los que critican lo que se hizo, que hagan un esfuerzo por proponer reformarlo entero. Las únicas propuestas que escucho de reforma, las únicas propuestas que estoy escuchando de reformas, son propuestas absolutamente rupturistas o son propuestas absolutamente enloquecidas de decir que la Constitución cabe todo, como he dicho, o sea, que la Constitución da para todo, ¿no? que es plastilina, pero además plastilina de la peor calidad posible. La primera urgencia que yo creo que tenemos es el restablecimiento del orden constitucional, el restablecimiento de la ley, el restablecimiento del Estado de Derecho. Luego podemos discutir de otras cosas. Ahora, a mí sí me dicen, le ponga usted en la mesa un sistema mejor, que garantice más cosas, más prosperidad, más estabilidad. La verdad es que con la escasa calidad y altura de los políticos que tenemos hoy en día, escuchar a José María Aznar y a Felipe González nos hace pensar en aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Realmente se nos antoja la imagen de estos dos políticos de raza como auténticos estadistas comparados con lo que tenemos. Y es cierto que da gusto verles tan pausados y tan afables hablando el uno con el otro. No coincidieron solamente en la defensa de la Constitución, coincidieron también en reconocer que el mayor enemigo que tiene España es la amenaza separatista en Cataluña. Hablar en nombre, que ya es un concepto discutible, de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, cuando hay una parte de la ciudadanía que no se siente representada por ese discurso. Pero además, cuando hay dificultades para funcionar, se tiene más la tentación de cerrar el pleno del Parlamento, que es lo que representa de verdad la voluntad popular. Me preocupa. Prefiero que haya un espacio de diálogo, sí. Lo que sé es que el diálogo para pactar y reconciliar a la sociedad catalana no es un diálogo en los términos en que veo que pueden querer plantearlo los secesionistas. Es decir, mire, ¿de qué posición parto? Que es imposible pactar así, ¿no? Yo parto de que lo que tengo me pertenece. España se fracturaría Cataluña y desgraciadamente eso es lo que se ha conseguido. Hay un fraccionamiento político, un fraccionamiento social, eso hay que afrontarlo, eso hay que superarlo y ojalá, por el bien de España y por el bien de todos, lo podamos hacer. Y yo creo que las lecciones, las propuestas, y permíteme esa expresión, el conjunto de ideas, de ideales y de valores que representa la Constitución española y que nacieron en la transición democrática es muy útil y muy válido para afrontar eso. Pues ya les han visto, solo una muestra, pero la verdad es que hacía mucho tiempo que no veíamos un diálogo tan sensato entre políticos en España. ¿Qué os parece? Sí, yo he estado tentado a pensar lo que tú comentabas, Javier, que visto a estos dos señores cuyas o figuras que fueron absolutamente antagónicas en su momento, comparativamente hablando con lo que hay, la verdad es que sí, parecen a Churchill y Adenauer. Tomando café. Sí, son sentados y dialogando sobre el futuro de Europa o lo que sea. Pero cuidado, que hay una cuestión que a mí me parece fundamental, que es la siguiente, y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo o padeciendo, que es la efebocracia. Es decir, estos dos señores que parecen sensatos, o que son sensatos, a mi modo de ver, son sensatos hoy. Porque yo ahora sí que querría que González o que Aznar o que esa generación empezase a gobernarnos.
y no los treintañeros que tenemos ahora mismo a punto en el disparadero. Bueno, alguno ya ha llegado, como Pedro Sánchez, que está, bueno, rondando los 40, al menos cronológicamente, pero en fin, con una mente algo más que infantil, por no decir enferma en algunas cosas, al menos de poder, ¿no? Entonces, yo quiero decir que la experiencia en la vida, en la política, en todo, de verdad es un grado, y lo que hoy podrían González y Aznar pactar en cuanto a una reforma constitucional, en cuanto a cualquier cosa, es que suena porque es sensato. Sin embargo... Pero tú sabes, Lorenzo, que en nuestra sociedad fagocitamos claro, a nuestros mayores, pero esa es y aquí no somos como las tribus indias con el Consejo de Ancianos. Pero contrario. Eso estoy queriendo decir, claro. O sea, esa es la gran tragedia del siglo XXI, a mi modo de ver, porque ahora están en disposición verdaderamente de hacer un favor a su país y de ser verdaderamente contribuyentes, de poder aportar, mientras que a los 40 años hicieron la 20ª parte de lo que pudieron hacer. El ejemplo más claro es que han tenido que pasar esos 30 para que se puedan sentar entre ellos y llegar a pactar, como decían, una reforma que suena bastante sensata, una reforma constitucional. Pues tuvieron no el poder que tienen ahora Pedro Sánchez y Rivera y el otro, no, tuvieron todo el poder para haberse sentado, haber puesto a los nacionalismos en su sitio, haber puesto el título 8º en su sitio, haber puesto la reforma electoral y la reforma de la ley del Poder Judicial en su sitio, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hicieron? Por inexperiencia y porque les faltaba el conocimiento que tienen ahora. O sea, que yo a lo que apelo es, de nuevo, a lo que estamos viendo en otros países, muchas veces cruzando el charco como siempre, y yo pongo como paradigma los Estados Unidos, que prohíben y prohibían ya desde 86, prohibían con 35 años, cuidado, que la traslación aquí son 70, porque la esperanza de vida estaba poco más que en 40, uno no podía ser presidente de Estados Unidos si no tenía 35 años. Yo diría, hoy, uno no puede ser presidente de un gobierno con 40 años. ¿Por qué? Porque la efebocracia se paga. Sí, yo un poco en la línea de lo que estabas comentando, y Lorenzo, voy a discrepar en una cosa, es decir, que nos vayan a aportar estos dos señores, vamos a ver, yo no sé en general a todos los españoles lo que nos pueden aportar o dejar de aportar, pero de hecho sus partidos les han permitido que aporten bastante bien poco. Es decir, el señor Aznar prácticamente no se hablaba con los dirigentes del Partido Popular, y esto lo hemos visto, desplantes continuos y sistemáticos, y no quiero decir el señor González qué es lo que ha sucedido cuando apuesta directamente porque salga de inmediato el señor Sánchez y demuestra bien mal un botón mirar dónde está el señor Sánchez. Pero a partir de ahí, es decir, yo esto me parece muy bonito, queda muy bien, pero estos señores han gobernado 22 años. ¿Es que no son culpables de nada de lo que está pasando? Eso digo. Pues estoy, vamos, totalmente convencido que son los mayores culpables de lo que está pasando. Y pongo 3 ejemplos. El primero, es decir, ¿quién empezó a pactar necesariamente para mantener esas mayorías absolutas, esos bipartidismos de los que creo que era González alardeaba? Bueno, pues esto fue precisamente estos dos señores que están aquí. Estos son los que han hecho todas las concesiones al independentismo que ahora están pasando factura. Pero hay más. Es decir, si queréis hablamos también de estas cosas de guerras sucias que estábamos hablando. Hablamos del señor X, hablamos de los distintos casos. ¿Quién inauguró la corrupción en el sistema? Es decir, de gran parte de los problemas que tenemos hoy en día, estos dos señores ya sembraron ahí algo no excesivamente bueno. Y luego una cosa que me molesta enormemente, es decir, que por el independentismo está en peligro la Constitución. ¿Y a mí qué? Lo que está en peligro es España. Claro. Es decir, estoy cansado de oír que se pretenda poner a la Constitución por encima de España. Hoy mismo, si nos hubieran dejado aquí en esta mesa, la hubiéramos reformado. España no la reforma nadie. Es decir, y yo creo que todos estos conceptos son los que han calado en esta sociedad y fruto de aquellos barcos son estos lodos. Así es que a mí me parece muy bien que sean tan amigables, pero creo que deberían de hacerse mirar también cuán responsables son de la situación. Es que Vicente, es que llegaron a destiempo, eso no es otra cosa. Llegaron que no sabían. Sí. No sabían, de verdad, no sabían. A ver, Julián. Pues me molesta mucho tener que estar de acuerdo con ellos, porque si estás de acuerdo con todo el mundo, algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, sí, es cierto que que no me sorprende nada que sean afables, que estén contentos con, bueno, pues
teniendo las presidencias que tienen en las eléctricas, teniendo su prestigio garantizado, presentándose en los foros y además por una cosa, este tono de afabilidad porque no están compitiendo en este momento por nada. Si uno de los dos tuviese que estar en el consejo de la dirección de las eléctricas pese al otro, entonces veríamos el tono, es decir, dos amigos se llevan muy bien hasta que se enamoran de la misma chica. Entonces ya sí que empieza la pelea, ¿no? Cuando hay intereses contrapuestos, ahora no los tienen, pero efectivamente si hubiera primado la idea de España frente a la idea de mi partido y mis intereses, no se hubieran pactado con Pujol, no se hubiera pactado y no se hubiera hecho, o sea, si cuando el señor Aznar hubiera tenido el apoyo de González cuando gobernaba y viceversa, y hubiera dicho, bueno, estos no nos van a chulear las competencias en educación, en la sucesiva, la técnica de brida, o sea, los nacionalismos aplican tres técnicas, la brida, el calabobo, que es el chirimiri, y el navajazo. Entonces combinan las tres. La brida es que una vez que has cogido un diente ya no puedes echar para atrás. Luego están repitiendo siempre la misma ideología, la misma calabobo. Y luego el navajazo es que de vez en cuando saltan con un esperpento, pero que van avanzando, ¿no? Entonces estas cosas las ha permitido no anteponer la idea de España frente a la idea de los partidos, porque nunca jamás se hubiera debido dejar hacer las sucesivas bridas de competencias que se hicieran. Entonces, estos señores tienen mucho que... O sea, ahora me da pena de la situación de desesperación, pero es que no ha nacido en la permisividad servil de la rotulación en Cataluña, el adoctrinamiento en las escuelas. Esto no se le puede imputar a Pedro Sánchez, ni se le puede imputar a Zapatero solamente, que no contribuyen esto viene desde Suárez, completamente, que prohibió el uso de los símbolos nacionales en el uso privado. O sea, era una infracción administrativa lucir la bandera española, solo podía estar en instituciones públicas. Entonces, esto, Julián, para mí viene desde la Constitución del 78. Esto viene desde la creación del modelo de Estado que no genera más que diferencias entre comunidades autónomas. Es que aquí ha habido peleas por la lengua, ha habido peleas por el agua, ha habido peleas por el que y tú te llevas más dinero y a ti te toca más. Es decir, hay peleas absolutamente sobre todo. Es decir, es un sistema que se pone de manifiesto que no funciona. Eso es el peligro que a partir de ahí toman 17 caciques el poder en sus 17 cortijos y lo que empezamos a tener es control ideológico sobre las escuelas, control presupuestario sobre a quién se dan o a quién no se dan las subvenciones, frente a qué ONG o qué organismo social se apoya o no se apoya en función de si es afín o no es afín a la ideología dominante. Es decir, con todo esto lo que hemos creado es un monstruo que se nos está volviendo, bueno, yo creo que de hecho ya se ha vuelto en contra, ¿no? Entonces yo voy más allá, yo niego la mayor. A mí lo de la Constitución me parece fatal. Pero es que además, completamente de acuerdo. Fíjate que pues es que es la propia esencia, de la propia condición humana. Ya lo decía Montesquieu. Montesquieu empieza diciendo, cuando se refiere al Poder Judicial y a la separación de poderes, que todo poder tiende a expandirse hasta que encuentra un límite o un tope. Bueno, pues si tú a una comunidad autónoma le dejas la posibilidad de expandirse casi al infinito, porque el título octavo que recoge las competencias, como sabemos todos, está completamente abierto, coño, pues tampoco hacía falta ser, qué sé yo, un Einstein para entender que eso iba a poder suceder. Pero es que durante el camino se dieron cuenta y fue la ambición de poder y yo creo que la poca altura de miras de estos dos señores, precisamente como bien decíais, ¿sí? Lo que hizo, lo que evitó que pusieran los límites al poder que el poder siempre necesita, ¿no? Pues la verdad es que verles juntos nos evoca la historia, el pasado, y la verdad es que más allá de esa cortesía versallesca que demostraron Felipe González y José María Aznar, hay que reconocer que se les veía además cómodos, confortables, a gusto, en algún momento hasta graciosos y afables el uno con el otro. Hablando.
Sí, que habla pedagogía es muy simpático, pero él habla más que yo, o sea que prefiero que conteste él, me empiece contestando él. No, digo, estamos aquí, nosotros dos, el debate nos gusta mucho. O sea, como diría más popularmente, nos va la marcha en condiciones, pero yo no me quiero ir de aquí con una cosa un poquito importante pero un poquito menor, y es que como está la ministra de Hacienda aquí, pues decirle, por favor, no suba los impuestos, señora ministra de Hacienda. No, el tema... Tiene usted mucho trabajo, dedíquese a otras cosas, pero no suba los impuestos, porque ya es lo único que nos faltaba. Y hay que reconocer que no son los más graciosos del cortijo, pero bueno, tuvieron hasta su gracia. Bueno, González creo que era muy divertido, contaba unos chistes que te morías de cuando risa, te reunían en la bodeguilla, ahí sí, te contaba chistes. Aznar no era lo más así, ¿eh? Pero hay que ver que, bueno, que estaban a gustos. Pero sí, la verdad es que ver esta imagen nos retrotrae en dónde estamos y por qué, porque de dónde venimos, ¿no? Y lo habéis expresado. Resulta que estamos celebrando los 40 años de una Constitución que supone muchas cosas, que tiene muchas cosas buenas, pero que ha generado un modelo difícil de administrar hoy por hoy y difícil de corregir. Efectivamente, y que es un lujo asiático que no nos podemos pagar. Que no nos podemos permitir. Como yo decía antes, es que creo que gran parte de los problemas económicos que estamos atravesando y que se han puesto de manifiesto en esta crisis, que no es que no estuvieran antes, es que claro, al final, perro flaco, toso, pulgas se ven mucho más, conllevan básicamente de una infraestructura de Estado que se triplica, que conlleva además tributaciones sobre tributaciones y sobre tributaciones, y que además es un lujo asiático que no podemos pagar el españolito. Y lo peor de todo es cómo ha calado en la psicología colectiva la importancia y la bonanza que han generado las comunidades autónomas, que es que lo oímos porque cuando alguien dice, como acabamos de decir aquí, que el título octavo sobra o que sería casi absolutamente necesario y perentorio que desapareciera, y con él, por supuesto, las comunidades autónomas, o al menos los gobiernos y parlamentos autonómicos, más allá de muchísimas competencias que en este momento tienen, ¿cuánta gente se lleva las manos a la cabeza? Porque ha generado una red clientelar muy amplia. Porque ha generado una red clientelar muy amplia. Claro. Porque hay mucha gente que vive de eso. Porque hay muchas empresas públicas que son autonómicas. Para empezar, todas las televisiones. Para empezar, todas las televisiones. Porque hay muchas administraciones propias, porque hay muchos cargos, medios cargos, altos cargos, pequeños, claro. Muy difícil. Entonces, tan difícil como necesario. Sí, entonces, claro, el problema que nos planteamos es que la solución no está dentro de los mecanismos de la propia Constitución, ya que está muy blindada y la parte dogmática pues sería inviable. Formalmente e inmaterialmente nos encontramos que las voluntades de toda la red clientelar y los poderes fácticos, político-fácticos, o sea, no van a hacer ese harakiri, es decir... No podemos pensar que haga como las cortes franquistas, o sea, no van a solucionar los políticos actuales la reducción del aparato administrativo. Pues entonces ya me dirás... Del coste, pues... No, claro. Si ellos, que son los que legislan, no quieren, puesto que se perjudican a sí mismos, ya me dirás quién lo hace, ¿no? Pues el tema lo ha apuntado Vicente, es que hemos puesto por encima la Constitución, por encima de la nación. O sea, España, pese a quien pese, es solo una y tiene 500 años. Bueno, el Imperio Español tiene más de 500 años, que podríamos hablar de nación política, nación histórica, pero la nación no somos los seres actuales que vivimos España, son aquellos que nos precedieron y que han dejado su sangre y son los que van a venir. Entonces nosotros tenemos que dejar la nación fuerte. Entonces, claro, esta Constitución es troyana, va en contra de los intereses de la nación. Entonces, ¿cómo se solucionará? Pues, pero tendrás que reformarla para eso. Pues, pero, sí, pero no está en los mecanismos. Pero a lo mejor va a ser una reforma no por las vías constitucionales, ni de constitución a constitución. Pero entonces era una sustitución. Entonces era una sustitución, no una reforma. Pero no, la Constitución esta no prevé los mecanismos para resolverse. Estoy convencido que de Europa nos acabarán diciendo, oiga, modifiquen ustedes ese estado de las autonomías que no pueden pagar, porque en el artículo 135 ustedes han priorizado el pago de los intereses de la deuda frente a cualquier otro tinglao de los que ustedes tengan. Ese es el otro error que tiene. Y demuestra el fundamentalismo democrático y el fundamentalismo. Europa
los intereses, el eje franco-alemán lo que desea es la disolución de España, es decir, que se disuelva en 17 paisitos. Vamos a ver, eso no les puede interesar por una sencilla razón, porque les debemos el 148% del Producto Interior Bruto. Es decir, y no están muy por la labor, ¿entiendes?, de regalarnos las cosas. Eso solamente pasa en España, que llega un señor... Eso solamente pasa en España, que llega un presidente autonómico y dice, yo es que solicito una quita de 54.000 millones. Oye, y hay quien se la toma en consideración. Pero eso solo pasa en España. Mira cómo nos están tratando en Bruselas, mira cómo nos están tratando en Alemania. Es que esa protección europea, esa legislación, esa unidad salvífica nos está autorizando, nos está deslegitimizando. No, pero nos tratan así porque nos tratan al final como lo que nos hacemos valer. Es decir, con toda una colección de ministros de Asuntos Exteriores que hemos tenido, a mí no me extraña. El problema de España no ha sido Europa, el problema de España ha sido España. El problema de España es España que ha aceptado toda la leyenda negra de que somos seres inferiores, que servimos poco y que vivimos de prestado. Eso es lo que se repite constantemente, vamos a ver, que España somos genocidas, el producto de la Inquisición, tenemos todo, pero es que la historia negra de España, la leyenda negra. Pues lo que somos es cainitas y autodestructivos. La leyenda negra en Europa yo creo que tiene todo Dios. En Europa tiene leyenda negra todo el mundo. Es decir, y de eso que nos estás comentando, si precisamente de algo no nos pueden tachar, que a mí me encantaría. No nos pueden tachar de nada porque es una completa mentira y una falsedad. Pero que nos lo hemos tragado, que en el ser de España actual está asumir un complejo arrastrado de todas las leyendas valga la redundancia, a la que se suma la última dictadura fascista, el único país donde triunfó un fascismo y estuvo 40 años. Eso es otro mito negro legendario que nos hemos tragado y que ha estado a la palestra, pero que ningún partido se ha atrevido a abanderar o cuestionar la causa, no abanderarla, pero sí cuestionarla. Entonces, sí, el producto es nuestra poca fe en el haber desertado de la defensa de nuestra nación, el no tener orgullo de ser españoles. Pero, pues precisamente por eso, Julián, eso mismo es lo que hacemos fuera. Es decir, pero lo hacemos por incapacidad, no por otra cosa. Es decir, es que cuando yo acabo por no entender, después de lo que ha hecho Alemania y de lo que ha hecho Bruselas, es decir, oye, y aquí no pasa nada. Pero a ver, ¿dónde están aquí todos estos ministros? Porque esto no es nuevo. ¿Dónde está la defensa de Europa? ¿Dónde está la defensa de Europa? ¿Dónde está ese freno que iba a poner? No lleva necesariamente implícito ninguna especie de trauma de los españoles. Eso no pone una vez más que de manifiesto la incapacidad absoluta de aquellos gestores que deberían de defender los intereses de esta patria y que andan más preocupados por otros temas. Así se muestra en la calidad de nuestras empresas, en la calidad de nuestros investigadores, en la calidad de nuestros científicos, en la calidad de nuestros deportistas. Investigadores y científicos ahora mismo, por supuesto, y deportistas, pues eso que estoy diciendo que eso sí. Todo el mundo, ¿qué complejo? No. Complejo. Por supuesto que no digo. Es la clase política que tenemos precisamente por el sistema. Efectivamente. Bueno, señores, se nos echa el tiempo encima. La verdad es que ha sido muy, muy agradable. Hemos abundado en muchísimos temas. Yo creo que hemos de retomar algunas de las conversaciones que nos quedan pendientes todavía. Así que, don Vicente Montañez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, Julián Gómez Brea, por haber estado con nosotros. Gracias también a Silvia Saavedra, que nos ha acompañado hasta hace unos minutos. Y gracias, Lorenzo Abadía, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Tenemos que anunciarles que el próximo domingo, a las 10 de la noche, nuestro compañero Carlos Cuesta les ofrecerá un programa especial de Con España a Cuesta. Bueno, la verdad es que el del domingo pasado tuvo tal éxito, cuando hice ese programa especial dedicado a la escandalera de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, tengan en cuenta, a fin de cuentas, que Carlos Cuesta es director adjunto de OK Diario, uno de los periódicos que más ha investigado y destapado todas las presuntas corruptelas e irregularidades de la famosa tesis doctoral. O sea que el próximo domingo a las 10 de la noche no se
se lo pierdan. Carlos Cuesta aquí en una nueva edición de Con España a Cuesta, un especial dedicado justamente a todos los nuevos datos recabados acerca de esas irregularidades de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Nosotros nos vamos, pero les dejamos con la película esta noche, El último tren a Auschwitz. La verdad es que una película interesante que nos puede hacer reflexionar. Alemania, 1943, los nazis están con esa campaña para eliminar a los judíos, ya han deportado a más de 70.000 de Alemania, y en abril de 1943 un tren saldrá de la estación de Grunewald con destino a Auschwitz. A bordo viajarán 688 judíos. Se pueden imaginar, impactante realmente la película. Que la disfruten, nosotros les dejamos, que pasen ustedes un buen fin de semana y les esperamos, ya saben, el próximo lunes aquí en Los Intocables.